En este video vamos a realizar consultas de MySQL desde nuestro proyecto PHP. Lo primero que debemos hacer es abrir un nuevo documento o un nuevo proyecto que lo vamos a guardar como .php. En este caso yo utilizaré conexión.php, en el cual voy a guardar mis tres variables, que sería nuestra nueva conexión, que ya está predeterminada en MySQL con el nombre de root, nuestro password y nuestro servidor, que en este caso es este. En nuestra cuarta variable vamos a realizar nuestra conexión, que sería en este caso MySQL-connect y entre paréntesis nuestra conexión que ya tenemos predeterminada acá. Esto nos va a servir para ya no estar volviendo a programar o ya no estar volviendo a cambiarle la ruta o el nombre de nuestra nueva conexión cada vez que queramos realizar una conexión desde PHP hacia MySQL. En nuestro proyecto, ya en este caso que yo le llamé tarea.php, realizaremos la estructura de HTML junto con PHP, en el cual realizaremos nuestras consultas. La primera consulta, como podemos ver acá, es select. Esto lo utilizamos para seleccionar datos, valga la redundancia, desde una base de datos, en este caso MySQL, declarando una variable SQL en la cual vamos a realizar nuestra consulta. Para select utilizamos esta de acá, select asterisco from y el nombre de nuestra tabla, en este caso mi tabla clientes. En otra variable llamada datos, vamos a tomar de referencia nuestra consulta y nuestra conexión que ya realizamos anteriormente acá. Luego vamos a realizar una nueva tabla en la cual nos va a mostrar nuestros datos de una manera como array, utilizando esta de acá. Luego en nuestra tabla vamos a declarar acá, en cada hecho o en cada texto que nos va a mostrar nuestros campos que ya tenemos predeterminados en MySQL, como lo son ID clientes, nombre, apellido, fecha de nacimiento y dirección. Cerramos nuestra tabla y es así como podemos ver nosotros o seleccionar una secuencia o una serie de datos de nuestra tabla clientes. Nuestra segunda consulta es la consulta update. Esta la utilizamos para modificar registros existentes en una tabla. Como podemos ver acá, nuestra sintaxis o nuestro código es update, nuestro nombre de la tabla, set, esto quiere decir cuando el nombre sea igual a este y nuestro apellido sea igual a este. Mostramos nuestros datos igualmente y ponemos nuevamente nuestra variable de datos para que así sea mostrada y sea tomada nuestra referencia de la consulta con nuestra conexión. Es así como nosotros podemos modificar uno o más datos en nuestra tabla. De una consulta que se llama where. Where se utiliza para usar o filtrar registros. Aquí les mostraré lo que es la sintaxis, que sería select, las columnas que lleva serían 1 a 2, for, el nombre de la tabla, where o la condición que va a desear hacer. Un ejemplo de esto sería select asterisco por from clientes, where, que sería la condición que vamos a realizar, país es igual, abrimos cositos, o igual México, que sería esto. Aquí haríamos una condición, sería ejemplo, select igual from, que sería clientes, where sería la acción que desea tomar o el registro que desea filtrar. Esto sería de países igual México. Esta es la primera consulta. La segunda consulta sería select into. El select into copia los datos de una tabla en una nueva tabla. Ahorita miraríamos lo que es la sintaxis, que sería select into netable int external from all the tape where condition. Esto sería que esta parte de aquí sería el que selecciona, into sería la nueva tabla
y esto sería la copia o la tabla donde se desea almacenar. Esto sería el nombre de la tabla y la condición. Un ejemplo sería este. Ejemplo sería select igual into, jalaría lo que es de la primera tabla, que su nombre es hola, punto cliente, que se llamaría la otra. Esto haría ser una tabla de datos a una tabla nueva, o sea que mandaría de un dato a otro dato, de una tabla a otra tabla. Esto es select into. Les voy a también hablar de la consulta insert into select. La sentencia insert into select copia los datos de una tabla y lo inserta en otra tabla. Requiere que los dos tipos de datos en la tabla de origen o destino coincidan con el registro existente. En la tabla de destino no se ven afectados ninguna, ya que lo que tiene una tabla la va a tener la primera condición, o sea, la primera tabla. Esto sería la sintaxis, que sería insert into table, que sería la primera tabla que se seleccionaría de la primera tabla y la cambiaría a la siguiente tabla, que sería la primera. O sea que esto cambiaría de una tabla a otra filtrando nuevos datos. Esto sería insert into select. También hay un ejemplo en donde se usa bien esto de manera ya en lenguaje como lo entendemos, que sería insert into table 2, que sería el nombre de la tabla, select por from, que sería la tabla 1 y que la pasaría a la condición, que sería where, que el que será la acción o hacia donde desea filtrar el dato. Esto lo conocemos como consulta insert into select. También sería la tercera consulta, que sería cuarta consulta, que sería consulta OR-B, que es palabra clave OR-B. Ordena los registros en el orden ascendente de forma predeterminada para ordenar los registros de orden descendente. La palabra clave es desk, o sea, la sintaxis sería select columna 1, columna 1, ahí ya viene select columna 1, coma, que también 2, que sería la que también tomaría, la cambiaría a from, en donde estaría la primera tabla, que sería el nombre de la tabla, va cualquiera, el nombre de la tabla que desean ponerle, OR-B, columna 1, coma, columna 2. En esta se utilizaría de forma descendente lo que es de sec,
de sec, que es forma ascendente, y de forma descendente utilizaríamos esta palabra que es hasta. De esta forma haríamos la consulta OR-B. En la quinta columna, que sería consulta Union Select, que sería se utiliza para combinar el conjunto de un resultado de más o más instrucciones seleccionadas. Cada sentencia seleccionada dentro de una unión debe tener el mismo número de columnas. También pueden tener tipos de datos similares, o sea que tiene que, para poder unir un montón de tablas o datos, tienen que tener las mismas columnas, las mismas tablas o algo similar para formar en una sola la unión de varias. La sintaxis sería select columna y el nombre de la columna va que sería name, el nombre de la tabla que sería a donde se desea cambiar, from, que sería la tabla 1, que pasaría a unión de la tabla seleccionada, que sería columna name, a una nueva tabla que sería tabla número 2. Tabla número 2. Esto sería lo que sería la sintaxis de la consulta Union Select. También existen ejemplos como este. Esto sería ya en un lenguaje ya como que programando, sería selección o selección, ciudad, select ciudad, from, cliente, unión al, que esta unión al sirve para poder llamar o unir la siguiente tabla que vamos a ingresar, que sería select ciudad, from proveedor, y para ordenarlo de forma ascendente sería, o de forma ya ascendente o descendente sería order B ciudad. Estas serían las consultas, las 5 consultas que utilizaríamos en MySQL, que fueron las que enseñamos, que fue consulta where, consulta select into, insert into select, consulta OR-B y consulta union select. Bienvenidos, hoy les enseñaré a cómo realizar 5 consultas en lo que es nuestros documentos de PHP a través utilizando nuestro gestor de base de datos, lo que es MySQL. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo aquí utilicé lo que son 3 documentos PHP, uno que es para la conexión, 2 que son las consultas, de las cuales yo voy a crear un documento HTML que nos hará referencia a nuestra estructura, y 3 buscar PHP, en lo que sí está todo estructurado en nuestros queries y nuestras consultas. Como podemos ver, mi amiga anteriormente, Melanie, ya les había explicado de lo que es crear una conexión a nuestro gestor de base de datos, de lo que es nuestra base de datos MySQL, lo que tiene un server, localhost, el user, que es el host, nuestra contraseña, el nombre de nuestra base de datos y la conexión, que en caso de la línea de conexión, que va a ir todo. Y si pues en caso de que nuestra conexión esté fallida, como aquí dice, va a dar error al conectar. Nuestro documento de consulta. Nuestro documento de HTML está estructurado por un nombre de etiqueta en la cual nosotros tenemos title como consultas,
Está el form action, que va a ser el buscar.php, que va a tener un método que es el método post. El input type, que es el text, el nombre, el código, el que ingrese el código. Esta va a ser toda nuestra estructura para que nosotros podamos llamar la acción que se va a realizar de nuestro buscar PHP. Entre nuestras consultas que nosotros podemos tener aquí, tenemos que realizar lo que es la conexión PHP, también ya está lista. Tenemos que hacerla a través de un include. También tenemos que declarar una variable código que va a utilizar un post, que va a ser el código del cual va a recibir el valor de la variable que tiene y la va a dar la misma para poder realizar la consulta. Aquí tenemos el MySQL select db, la conexión. En caso de que no sea la conexión correcta de esa, nos va a tirar el error a conectar de nuestra base de datos. Nuestra primera consulta va a ser registros, es igual a MySQL select from datos where código es igual a código. Esto va a realizar, ¿qué es lo que va a realizar esto? Esto va a decir de que nos va a hacer un select from de nuestra tabla datos en donde el código sea igual a código. O sea que esto va a decir que donde sea código igual a código va a recoger y a recopilar el valor de toda nuestra tabla de datos. Mientras tanto va a ser un while en donde va a estar tomando un array del cual va a ser la búsqueda didáctica para poder encontrar nuestro valor. En hechos registros va a mostrar lo que es el código, los registros de los cuales va a ser el nombre y el apellido de esos códigos que podemos nosotros encontrarlos. En nuestro segundo query o consulta es lo mismo. También está lo que es el MySQL query select from datos where, en donde código va a ser igual al nombre. Va a capturar ese valor que nosotros hemos ingresado a través de nuestra estructura HTML, que es nuestra consulta, de lo cual nosotros ya está estructurado para poder realizar lo que es el registro bien. Igual ese registro select from datos where, donde código vaya a ser igual a edad. Aquí va a tener también lo que es el hecho, va a agarrar el código, el registro y el nombre de los apellidos. Ese registro de MySQL query select from datos where, donde código sea igual a apellido. El while lo va a hacer a través del MySQL fetch, el array, que va a hacer todo el conteo para poder mostrar lo que es nuestro registro, lo que es el nombre y el apellido del apellido que se ha encontrado, y se va a demostrar otra vez para ver si es correcto o no es correcto. En nuestra quinta consulta dice registros es igual a MySQL query select from datos, donde nuestro código sea igual a país. Como se podrán dar cuenta, también nosotros podemos agregar diferentes campos siempre y cuando estos campos pertenezcan a lo que son nuestra creación de tablas en los cuales lleva los registros, porque si no nos tirará error. Vamos a tener un while MySQL fetch en array registros, hecho registros código es igual a código, el espacio que nosotros vamos a concatenar, los registros, el nombre, otro espacio que concatenamos, los registros y el apellido. Va a mostrar lo que es, va a conseguir el país, y eso nos va a mostrar una tabla a través de un array, todos los datos que se encuentran del país, de los que son el código, el nombre y el apellido.